Hola a todos, bienvenidos un viernes más al canal de Marketing Online para Escritores. Antes de empezar, sí que me gustaría dar un gracias muy grande a todos los mecenas que están manteniendo el podcast. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Ya sabéis que si queréis ser mecenas podéis hacerlo en www.escritoremprendedor.com, que ahí tenéis acceso a todos los libros que se sortean en el podcast. No os vayáis al final porque voy a decir quién es el afortunado que se va a llevar tanto el libro que quedó pendiente de la temporada anterior como el libro de estos 3 episodios últimos. También tenéis acceso a la biblioteca del podcast con los episodios en PDF. Bueno, los de las temporadas anteriores. Tenéis acceso al podcast privado de productividad, que a finales de este mes tiene un episodio solo para vosotros. Y también tenéis descuentos en las sesiones y en los cursos de marketing online para escritores. Bueno, todo eso tienen los mecenas, así que no sé qué estás esperando para hacerte mecenas de este podcast, de verdad, no lo sé. Bueno, hoy tenemos la charla que tenemos cada mes con Neus Arqués. Vamos a hablar de todas las tripas del mundo editorial, vamos a hablar de los interlocutores de la editorial, de toda esta gente que está detrás de lo que es una editorial tradicional y que normalmente un autor que empieza en este mundo de la literatura no conoce. Y luego también os quería proponer una cosa, y es que ya sabéis que en este podcast siempre pregunto a los escritores que aparecen en el podcast pues un libro para escritores. Pero en el episodio de Neus, como Neus va a venir todos los meses, no le voy a estar preguntando todos los meses un libro para escritores. Entonces he pensado que ese episodio vais a recomendar vosotros el libro para escritores que os ha gustado. Si queréis salir con vuestro nombre y vuestro blog o vuestro nombre y vuestro libro, lo que os apetezca más, en el episodio de Neus Arqués del mes que viene, tendréis que mandarme un audio recomendando un libro para escritores a molpe@anagonzalezduque.com. Lo tenéis también en la web de escritoremprendedor.com, pues tenéis ahí el contacto, lo podéis también mandar por ahí. Tendréis vuestro huequito en el episodio mensual. Sin más dilación, vamos para adelante. Hola Neus, bienvenida al Escritor Emprendedor. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo el mundo? Bueno, qué tal va yendo este mes el libro de marketing online para escritores? ¿Cómo va la cosa funcionando? Bueno, estoy muy contenta con el lanzamiento porque yo misma estaba ansiosa por tener una edición puesta al día, ¿no?, de marketing para escritores y la respuesta está siendo muy positiva, o sea que estoy muy feliz. Es que es un librazo, un long seller, como tú dices, sí. Love seller. Hoy queríamos hablar de un tema del que se habla muy poquito, que además tú has refrescado ahora con la salida del libro de Marketing Online para Escritores. Perdón, siempre digo Marketing Online y es Marketing Sí, para Escritores, pero es que como tengo ya la frase hecha, te sale sola. perdón, que son los interlocutores de la editorial. Porque cuando uno empieza en el mundo editorial, realmente te llevas un tortazo porque no sabes cómo funcionan las editoriales por dentro. Entonces, hoy vamos a destripar una editorial por dentro. Vamos a ver cuál sería el camino de un manuscrito, profesional por profesional, a medida que llega. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer un escritor si quiere llegar a una editorial, por una parte de crear una audiencia, evidentemente, pero eso ya parte, es hacer una propuesta editorial. Cuéntanos un poquito, porque creo que tú das ese servicio en tu web, que contactan contigo y tú les ayudas a desarrollar una estrategia para llegar a las editoriales, ¿no es así? Sí, Ana, realmente la propuesta editorial, y yo he visto unas cuantas, yo diría que es una de las piezas fundamentales para los escritores que quieren publicar en una editorial convencional, ¿no? Porque a menudo enviamos el manuscrito, pero las editoriales lo primero que quieren recibir es la propuesta, que es como una idea primera de qué es tu libro y quién eres tú y por qué ellos son la mejor casa para ese libro, ¿no? Entonces, una buena propuesta, yo creo que es una baza fundamental y es una de las pocas cosas en el camino editorial que realmente depende al 100% de nosotros, ¿no? Porque lo hacemos los escritores. Después, si nuestro libro está de moda, si en aquel momento se llevan las 50 sombras de Grey, esto ya no lo podemos controlar, pero la propuesta editorial sí la podemos controlar y vale la pena
detenerse y hacer el esfuerzo de hacer un buen ejercicio que sea realmente atractivo para la persona que lo va a leer en la editorial. Y aquí es donde empieza todo el camino de con quién voy a hablar en la editorial, ¿no? ¿Quién recibe esa propuesta editorial? Mira, lo que voy a decir ahora es como anatema, pero en este podcast decimos la verdad. En los grandes grupos yo creo que la recibe el editor junior o el becario, que es el encargado de poner orden, porque tenemos que ser conscientes de que las editoriales reciben una cantidad ingente de propuestas y de manuscritos, ¿no? Entonces, ese primer editor, si le ve posibilidades, si ve que es la propuesta que está bien hecha, que está bien trabajada, se la pasará al director editorial. El director editorial es el responsable de todo lo que se publica en un sello y por lo tanto de él depende que el manuscrito siga avanzando, ¿no? De hecho, de él depende que nos pidan el manuscrito, que diga, tu propuesta estaba muy bien, ahora queremos leer tu manuscrito. Director editorial, nuestro primer interlocutor al que tenemos que seducir, ¿sí? Entonces, yo ya voy camino del éxito y digo, muy bien, venga, lo hemos seducido, nos ha pasado un contrato. ¿Aquí qué pasa? Aquí hablaremos con el departamento legal. ¿Sí? Porque los editores en este momento ya han hecho su propuesta, se retiran y tú o tu agente, si la tienes, habla con el departamento legal que te hace la propuesta de contrato, firmas y ya eres uno dentro del equipo de la editorial. Y si no quieres firmar algún apartado, lo discutes con el departamento legal o lo discutes con el director editorial. Entonces, el director editorial es quien hace la propuesta de las condiciones que nos van a ofrecer por publicar nuestro libro y en su propuesta él incluirá el anticipo, la duración del contrato, los derechos que se ceden, el ámbito para el que se ceden los derechos. Entonces, nosotros tenemos que negociar, podemos estar de acuerdo, podemos querer revisar algunos de los aspectos y cuando esto esté acordado, este contrato será realizado por el Departamento de Derechos o el Departamento Legal. Entonces, nos pasarán ya, digamos, el documento para firmar y ahí todavía estamos a tiempo de introducir modificaciones. Claro, una vez cuando esté firmado, ya no, está acordado, ¿no? Pero hasta ese momento podemos ir haciendo cambios. Vale, entonces, firmamos el contrato y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo te lo digo como si no lo supiera, pero... Así me gusta, sí, con expectativa, con emoción. Bueno, pero es que va como la peli de... Sí, hay que poner aquí como un cliffhanger, ¿no? Entonces, cuando ya has firmado el contrato, tu director editorial te pone en contacto con el editor de mesa, que va a ser el responsable de que tu libro salga adelante. Entonces, el editor de mesa lo va a leer, te va a hacer llegar los comentarios que considere, va a encargar la corrección ortotipográfica, que después te van a pasar para que tú realmente valides todos los cambios, porque es tu texto y eso se respeta mucho. Entonces, este editor es como el que va a dirigir al equipo que va a sacar adelante tu libro. Él te va a poner en contacto con el departamento de marketing, que es el que te va a hacer llegar la propuesta de cubierta, la propuesta ahora ya cada vez más de categorías para entornos digitales, la propuesta de keywords, ¿no? Y también con el departamento de comunicación, que lleva la comunicación con influenciadores y con medios, ¿no? Entonces, todas estas personas tienen un impacto directo sobre, digamos, las oportunidades que nuestro libro pueda tener en el mercado. Claro. Una de las cosas que, mira, por ejemplo, eso, las palabras clave, yo trabajo, bueno, Molpe trabaja como departamento de marketing de algunas editoriales. Y es curioso el desconocimiento tan enorme que hay sobre el SEO y sobre las palabras clave, que son importantes, son fundamentales. Por ejemplo, en el posicionamiento del algoritmo de Amazon, si tú no haces unas palabras clave que sean de larga cola, es muy difícil llegar a sobresalir, ¿no? Si tú pones como palabra clave amor, por ejemplo, en una novela romántica, no llegas a ningún lado. Te diluyes. Te diluyes en un mar de peces que es el entorno digital, ¿no? Entonces sí que es importante que el escritor tenga una mínima noción de SEO, de lo que es una palabra clave y de qué importa, porque muchas veces esas palabras clave no están bien escogidas, ¿no? Claro, de hecho, este es uno de los aspectos nuevos de la edición ampliada de Marketing para Escritores, ¿no? O sea, en el 2021 tenemos que hablar de algo que en el 2009 no teníamos que hablar, que era lo que yo llamo encontrabilidad, ¿no? ¿Cómo consigues tú que el algoritmo te encuentre? No que te encuentre el lector, que te encuentre el algoritmo para que el lector te encuentre después, ¿no?
Claro, sobre todo si el lector no te conoce, porque claro, si el lector te conoce te va a ir a buscar, ahí no hay algoritmo que vaya, ahí es tu audiencia y se acabó, pero si el lector no te conoce, que es lo que tú intentas, ¿no? Llegar a gente que no te conozca, ir aumentando cada vez más tu Tu espectro audiencia. de audiencia. Y bueno, pues vamos a ver, resulta que te llega la portada o la cubierta. La cubierta no te gusta. ¿Qué posibilidades de cambios hay ahí en una editorial? Yo creo que depende de cada editorial. En general, en mi experiencia, los editores quieren que el autor se sienta cómodo con la cubierta. Yo no creo que ningún editor se levante y diga, voy a hacer una cubierta que el autor deteste, ¿no? O sea, realmente todo el mundo quiere ir a una, ¿no? Pero sí es verdad que a veces te quedas un poco como diciendo, ostras, tú no me hubiera imaginado nunca que esta podría ser la cubierta de mi libro, ¿no? También es cierto que a veces lo habitual es que te hagan más de una propuesta. Esta la veo A mí más me ha llegado clara. esta semana justo esa parte del Del camino. proceso, porque publicó en enero y han superado mis expectativas. O sea, yo que además iba así, porque mi experiencia con editoriales no había sido precisamente buena en otras ocasiones, esta vez yo presenté una propuesta de portada y la editora de mesa pues me dijo, mira, la propuesta de portada, he cogido esto y esto de tu propuesta porque me parecía bien el concepto de marketing que habías puesto, pero creo que va a venir mejor, que es más anticuada, que yo creo que esto es más moderno. Y vamos, chapo, me encantaron las tres propuestas. Fue de esto de decir, a ver, ¿con cuál me quedo? Porque me gustan las tres. Era como, muy bien, muy bien. Bueno, esta es la situación ideal, ¿no? La Mm, situación ideal es que tú estás súper contento porque además yo creo que una propuesta que te gusta te da la tranquilidad de que el sí, equipo que está trabajando en el libro tiene la misma visión creativa que tú. Y sí, cuando no, la propuesta no te gusta, es que empiezas a pensar, ostras, ¿qué libro habrán visto ellos, ¿no? Que no claro. coincide con el mío. Y es ahí donde entra, digamos, el pánico. No, sí, pero vamos, una propuesta basada en el género del libro y en la historia, o sea que está muy bien pensada. Has Eso hecho es algo una muy ventaja. importante. A veces el autor se puede adelantar y hacer como, no la propuesta definitiva, sino decir, por ejemplo, estas son imágenes que yo creo que evocan el espíritu de mi libro. Y eso ayuda al departamento de Claro. diseño porque, aunque después no tienen por qué acogerse a eso, ¿no? Sí que tienen un primer camino que pueden recorrer para llegar a tu propuesta, ¿no? De tu mano, porque ya saben que tú vas por aquí. Pongamos que eso, que ya tenemos nuestra propuesta, ¿qué pasa ahora? Cuando ya tienes la propuesta de la cubierta y tienes el manuscrito corregido, la editorial normalmente te pide que coordines con ellos el plan de promoción. Entonces tú dices, vale, pues yo podría hacer llegar mi libro a estas personas que creo que son clave para su difusión, como yo te he hecho llegar marketing para escritores, ¿no? Porque yo quiero que Ana González Duque conozca el libro en primera persona y quiero que lo reciba cuanto antes. Entonces, la editorial normalmente se encarga de esos envíos, ¿no? Te dice, ah, vale, perfecto, pues yo contactaré con esas personas, dame la dirección, dame el teléfono y les haremos llegar un ejemplar de tu libro. ¿Qué más puedes tú, autor, hacer? Entonces dices, ah, pues yo podría salir en este medio porque conozco a la persona que lleva este programa, o podría dar una clase aquí, o podría hacer una presentación en la librería de mi barrio. Y tú vas aportando. Y sobre eso, el departamento de comunicación va construyendo su propia campaña de comunicación, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante ir de la mano porque es cuando se consiguen los mejores resultados. Para eso también tienes tú que haberte formado un poquito en cómo se lanza una novela, ¿no? El decir, bueno, todas las ideas que puedas aportar y todos los contactos que tengas, porque también muchas veces cuando terminamos una novela, bueno, es la frase fundamental de Molpe, ¿no? Tengo una novela y ahora qué, que la gran mayoría de la gente no se ha preocupado por formar una audiencia de lectores. Entonces, ni por hacer networking, ni por tener contactos. Entonces, uno de los errores importantes que cometemos cuando estamos en ese punto es empezar a mandar mails a un montón de reseñadores y de blogueros y de tal que no nos conocen de nada, en plan, esta es mi novela, cuando ni siquiera lo seguimos. O sea, a mí me ha pasado esta semana que me han llegado, bueno, a mí me llegan, a pesar de que en mi blog pone no recibo reseñas por encargo, no sé cuánto, tal. Esta semana me han llegado como 4 propuestas
de gente que yo ni conocía, o sea, nunca jamás había contactado con ellos, pero es que además que no me seguían siquiera. Que tú dices, Ya. chico, vamos a ver, si mandas una propuesta a alguien, por lo menos sí que lees en redes, ¿no? Interésate un poquito quién es esa persona, porque si no, no puedes pretender que esa persona se interese en ti, ¿no? Claro, no, y esta parte, que digamos es la parte más personal, es fundamental, pero donde yo creo que la editorial suma es que ellos a su vez tienen su propio Sí, su pool propio de pool, contactos, su propio pool de posibles entrevistas, entonces allí es donde la unión hace la fuerza, ¿no? claro. Sobre todo, ya no las editoriales grandes, sino, por ejemplo, las editoriales medianas, o sea, que a lo mejor donde esa figura de director editorial y editor de mesa se diluye un poco porque realmente es la misma persona con quien Uh estás -huh. hablando. Hay editoriales que lo están haciendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, Versátil, que estuvo aquí Eva Olaya en el podcast explicándonos un poquito pues, la estrategia que ellos llevaban de marketing para llegar a los blogueros. Y esas editoriales crean audiencia, o sea, ya tienen la audiencia como editorial. Y eso es una ventaja añadida que también tienes que valorar a la hora de enviar tu propuesta, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor esta editorial es más pequeñita, pero su público, o por ejemplo Múnich, ¿no? En fantasía, que su público es muy fiel. Son editoriales o nocturna, ¿no? Son gente que lo hace bien en redes, que son editoriales chiquititas, pero lo hace bien en offline y en online. Eso también es una cosa a valorar, ¿no? Mira, yo creo que fundamentalmente, sea cual sea el tamaño de la editorial, lo que está claro es que cuando tú publicas con una editorial, dejas de ser la mujer orquesta o el hombre orquesta y Sí, pasas a formar parte de un equipo. Entonces, eso tiene su parte de reto porque tienes que, o sea, tú estabas solo, ¿no? Delante de tu ordenador escribiendo y de repente, ¡pum!, te encuentras en el terreno de juego con el once inicial y tú dices, bueno, ¿y estos quién son? ¿Y qué tengo que hacer yo ahora? ¿No? Pero también yo creo que tiene una parte muy positiva y es que cuantas más personas han intervenido en el devenir de tu libro, más inversores tiene tu libro, más interés hay porque todo vaya bien, ¿no? no, está claro. Ellos hacen una apuesta muy grande porque, siendo una editorial tradicional, está claro. Luego ya hay otra cosa, que son las editoriales pirata, que no tienen nada que ver con Claro, esto, no, pero en es que los que el estás, cliente eres tú. Pero en este caso el cliente es el lector y entonces están haciendo una propuesta un poco, una cita ciegas, ¿no? De claro, decir, es que en los grandes grupos una parte de las nóminas de estas personas está vinculada a los resultados que obtienen. Por lo tanto, tienen todo el interés en que tu libro vaya bien. Una cosa que es importante saber es que durante la semana del lanzamiento de nuestro libro somos los reyes del mambo. O sea, todo el equipo está allí peleando con nosotros para que el libro tenga la máxima visibilidad. Pero también es verdad que a la semana siguiente el rey del mambo será otro o será otra. Y por lo tanto, nosotros nos encontraremos con que el equipo se comienza como a diluir, ¿no? Y yo creo que es fundamental estar al corriente de qué podemos hacer nosotros como escritores, porque en ese momento somos nosotros los que vamos a tener que liderar la visibilidad de nuestro libro. Es decir, el equipo va a estar ahí empujando intensamente al principio y después ya de forma más sostenida y va a recaer sobre los escritores la necesidad y la tarea de sacarlo adelante. bueno, de hecho, es el inicio de este podcast, o sea, las tres patas del escritor, escritura, edición y promoción, que la promoción nos la olvidamos muchas veces y si queremos vivir de esto hay que vender, eso está claro. Entonces sí que es verdad que esa parte de promoción, es, la editorial te da el empujón, pero no puedes dejar solo a la editorial ya. Ni puedes Cuando te- decir, ay, mira, pues ya he hecho todas las entrevistas. Bueno, pues a otra cosa, ¿no? A otra cosa sí, porque estarás escribiendo tu próximo libro, ¿no? Pero tienes que continuar Sí, apoyando ese, ¿no? Yo he publicado 14 títulos y siempre digo, yo camino con 14 libros a mi lado, camino al lado de todos mis libros, porque lo tengo que hacer yo. Si tengo un libro de hace 10 años, es evidente que la editorial no lo va a tratar como una novedad. y además es verdad que un escritor vive de un catálogo, entonces tú no puedes despreciar los títulos de tu catálogo, tienes que, siempre un libro nuevo va a tirar del resto, porque si a una persona le gusta tu libro va a mirar qué has publicado previamente, pero sí que es verdad que tienes que seguir moviendo esos títulos para que no queden ahí muertos en la memoria de los justos, ¿no? Claro, y porque también es tu legado, ¿no? Entonces, como es tu legado, tú asumes la tutela
del legado y decir, vale, este libro no es mi último libro, pero lo he escrito yo y soy yo la que camina al lado del libro. Y la editorial, no es que se desentienda, ¿eh? Porque la editorial, si tú dices, mira, he conseguido esta entrevista, o si alguien estudia una entrevista, van a estar allí, te van a apoyar. Pero esto a mí me costó mucho entenderlo, aquí lo voy a admitir públicamente. Pero es verdad que es que a la semana siguiente hay otro autor u otra autora que está esperando el lanzamiento de su libro y tú ya estás en otro sitio. No, y incluso puede ser que, bueno, que tú publiques una editorial grande y esa editorial grande, pues a lo mejor no cuente contigo, yo qué sé, pues para la Feria del Libro de Madrid o para San Jordi, porque a lo mejor tienen plazas limitadas y van a intentar sacar a los autores que más ventas tengan. Pon tú que a lo mejor tú es tu primer libro con la editorial y no tienes una audiencia muy grande, pues a lo mejor no cuentan contigo. Y eso es una cosa que bueno, que no tienes que tomártelo como un pecado mortal, ni mucho menos, sino que, bueno, entenderlo también que esto es un negocio, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que nos cuesta, ¿no? Porque tú en realidad y yo, Ana, y las personas que nos están escuchando, viendo, creemos que nuestro libro es un esfuerzo personal que nos ha costado mucho y que queremos que salga adelante, ¿no? Dicho esto, pasar a la parte de negocio es un salto psicológico importante. ¿No? Lo Sí, que tú dices es un negocio, sí, pero es que ahora yo que estaba escribiendo en soledad nada más de bien, tengo que salir al mundo, cambiarme el sombrero y ponerme en modo negocio y eso es muy duro. sí, eso, bueno, es uno de los capítulos precisamente del escritor emprendedor, que es cambiar el chip. O sea, sí que es verdad que necesitas, o sea, si en algún momento quieres ser escritor profesional y tal, necesitas cambiar el chip y saber que bueno, que dentro de tu carrera hay una parte de negocio que tienes que asumir y que tienes que trabajar también. Esa Bueno, mentalidad de... por eso yo quise titular el libro Marketing para escritores, porque son dos palabras que no se juntan. O sea, yo Sí, creo que la RAE debe tener algún sitio, debe decir, marketing y escritores no se pueden escribir en la misma frase, pero es que se tienen que escribir en la misma frase. Se sí, tienen que sí. escribir, aunque no nos guste, pero es que como por responsabilidad, ¿Sabes lo ¿no? que pasa? Yo creo que no le gusta a la gente que no lo entiende. O sea, vamos a ver, el marketing realmente es una forma de llegar a tus lectores, o sea, de tener contacto con tus lectores. Entonces, una forma creativa de tener contacto con tus lectores. Yo creo que tenemos la idea de que marketing es como el padre de Matilda, ¿no? En plan, el vendedor chungo que engañaba a los compradores de sus coches. Y no es así, o sea, tú piensas que tu producto es el mejor posible, el mejor que tú has podido dar y quieres que la gente lo aprecie igual. Entonces, es una manera de llegar a los lectores, simple y llanamente. Sí, pero el hecho de que tú, por ejemplo, recibas propuestas no solicitadas cuando tienes la instrucción clara de que no aceptas propuestas no solicitadas, ¿no? Ya transmite la idea de que las personas que hacen eso son personas que no se han parado a pensar de qué manera realmente eficaz pueden apoyar a su No, libro, eso ¿no? está Pero yo claro. siempre lo digo, nadie nace publicado, nadie nace publicado. Pero hay que aprender. El domingo, en el canal de Nana Literaria, estuvimos hablando precisamente de este tema, de los errores que cometemos los escritores, tanto en redes como en blogs, como a la hora de manejar el online, ¿no? Del marketing, que hay miles. Y yo lo sufro como, como reseñadora, entre comillas, todos los días, pero lo sufre cualquiera que tenga un blog, ¿no? Que el bombardeo Pero es precisamente por eso, por no hacer las cosas bien, porque cuando tú, vamos a ver, voy a poner el símil, o sea, cuando tú eres neurocirujano, tú no empiezas el primer día operando, tú empiezas tirando de valva, que opere otro y tú mira, pues lo mismo pasa aquí, o sea, si tú no te has formado, no te pongas a bombardear, no te pongas a coser una cabeza, te pones a aprender primero cómo se hace, ¿no? Que nadie nace Claro. aprendido, pero no metas la pata porque es una manera de fastidiar mucho tu marca personal, ¿no? Y eso es una cosa que luego queda ahí en el inconsciente de la persona que lo recibe. No, y sobre todo porque seguramente tu libro merece que lo defiendas de la mejor manera posible, ¿no? O Sí. sea, yo creo que hay que hacer marketing porque es la manera de llegar al lector. Y la gran frase que podría servirnos de resumen de este episodio es, incluso con un gran equipo detrás, incluso publicando con un gran grupo, el escritor o la escritora, tenemos que hacer marketing. O Sí. sea, la idea de que la editorial te va a resolver el marketing no es cierta. Te va a apoyar, va a Ujú. asumir como propio tu libro,
pero tú tienes que continuar haciendo marketing porque tú eres la persona que más sabe de tu libro. La figura del escritor tipo Salinger, que no se ponía en contacto con los lectores, ya no existe. No, existe alguna, ¿eh? O sea, Elena Ferrante ha hecho su campaña, sí. Yo creo que ella, bueno, tiene una campaña muy, muy sofisticada de visibilidad. Es decir, que no sea visible no quiere decir que esté ausente. Precisamente Sí. hace 10 días ella publicaba una entrevista en el Financial Times. O sea, vamos, para ser invisible no está mal, ¿eh? Salir en el Financial Times. Ya, desde luego. Pero los que no somos Elena Ferrante, que somos el 99,9% del resto de los escritores, yo creo que tenemos que ver que el lector forma parte del proceso. Es que nadie escribe para que no le lean, ¿no? De todas Todos maneras, escribimos para que nos lean. Elena Ferrante, bueno, por los rumores que hay, forma parte del mundo editorial, entonces tienen bastante allanado el camino para hacer marketing sin que se le vea, o sea, sin que se sepa quién es, ¿no? O sea, cuando no tienes esos contactos, no tienes esas facilidades, pues tienes que hacerlo de otra manera. Sí, no, yo es que creo que, no sé, los premios Nobel, no sé, Vargas Llosa es premio Nobel de literatura y hace marketing. Sí. Pues entonces, ¿sabes? Es como, vale, pues forma parte de la descripción del puesto de trabajo. Y parece que lo esté defendiendo. Y yo lo dije, he escrito un libro que se llama Marketing para escritores como yo, a los que no nos gusta el marketing. Pero dicho esto, ya que lo tenemos que hacer, hagámoslo un poco bien. Sentar bien las bases es siempre un indicativo de que la casa no se te va a caer. Exacto, exacto. Es lo mismo que si tú, pues no sabes ortografía, pero si no sabes ortografía, eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, primero los mimbres, ¿no? Y luego... Exacto, primero los mimbres. Sí, sí. Pues nada, Neus, nos vemos el mes que viene de nuevo aquí para Aquí hablar de temas estaremos, Ana, más. aquí Y estaremos. esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Ya sabes que la semana que viene traemos una entrevista que seguro que te va a gustar, como espero todas las de este podcast. Y el ganador de la temporada pasada, de los libros que quedaron pendientes antes del verano, es Nuria Espert. Nuria, me pondré en contacto contigo para ver cuál de los 3 libros quieres que te mandemos. Y el de esta jornada es Bea Peidró. Bea, enhorabuena por ese libro y también me pondré en contacto contigo. Pues ya sabéis, si queréis participar recomendando un libro para escritores, no os olvidéis mandarme un audio antes del final de mes, o sea, antes de que termine el mes de octubre, a molpe@anagonzalezduque.com. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sé bueno y escribe. Adiós.